Carolina Mela es periodista ecuatoriana, especialista en temas de seguridad. Nos acompaña en la tarde de hoy. Carolina, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. ¿En qué se traduce esta medida que ha tomado el gobierno ecuatoriano contra el cártel de los soles? A ver, yo creería que para el gobierno de Daniel Noboa esto tiene una doble vía. La primera es congraciarse de alguna manera con el gobierno de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, que además ellos también declararon una organización terrorista, este cartel, el 25 de julio, ¿no? Pero por otro lado, también está no dejar morir la conversación en lo político, ¿no? En el vínculo del correísmo que ha dicho que ellos tienen con el gobierno de Maduro. Y esto también te lo digo porque justo en los últimos días hubo una entrevista que se hizo pública donde el expresidente Rafael Correa se refirió justamente al gobierno de Maduro, ¿no? E incluso dijo Correa que él es un buen ser humano y una persona muy bondadosa, hasta pacífico, ¿no? Y lo puso a comparar prácticamente en la misma línea que Mujica y Mandela, ¿no? Entonces, claro, para la conversación pública esto sin duda es un punto más para el gobierno de Daniel Noboa que no quiere dejar morirlo para poder ir un poco contra su principal opositor, ¿no? Que es el correísmo acá en el país. Entonces, esto creo que fue una oportunidad precisa que también usó el presidente Daniel Noboa a propósito de esta entrevista de Rafael Correa para decir, bueno, nosotros también vamos a declarar esto como una organización terrorista y a la vez, te digo, congraciarse de alguna forma con el gobierno de Donald Trump, que además también Daniel Noboa busca del gobierno de Trump que se declare, por ejemplo, organización terrorista a algunas de las bandas criminales que operan aquí en el país. En algún momento lo comentó, como por ejemplo los choneros. Claro, claro. Es decir, que esta acción del presidente respondería más a una decisión política que a una verdadera necesidad del Ecuador. Me atrevería a decir que es un poco más política, sobre todo por el tiempo, porque cuando Estados Unidos lo hizo, declarar la organización terrorista, fue el 25 de julio, relativamente reciente, digamos, ¿no? Entonces habla, ha pasado algunas semanas, pero creo que más con los tiempos se ajusta a esta entrevista que se ha hecho pública de Rafael Correa. Entonces es como lo más pronto, ¿me entiendes? Si no hubiese hecho, probablemente lo hubiese hecho justo unos días después de que lo haya, de la declaratoria de Estados Unidos sobre este grupo criminal, ¿no? Y entonces, realmente creería yo que va más por el ámbito político. No es que no exista una necesidad del país, aunque realmente acá hay tantas bandas delictivas, tantos grupos terroristas. Él mismo, el año pasado, en enero, declaró alrededor de 22 bandas, de estas bandas criminales que operan en el país como grupos terroristas, organizaciones terroristas. Y no, ninguna ha sido desarticulada, ninguna. En realidad, la presión que puede ejercer el bloque de seguridad pues, contra estas bandas criminales, lo único que hace es un efecto de expandirlas mucho más, porque si puede capturar a una de las bandas, de una de las cabecillas, bueno, pues la otra comienza a desintegrarse y comienzan a hacerse más células de estas bandas criminales y realmente no hay una cuestión efectiva en el combate contra la lucha criminal en el país. Tal es así que más o menos a junio, julio de Sí. este año ya vamos superando las 5.000 muertes violentas y eso quiere decir que probablemente hemos pasado el techo del año 2023, que fue el año más violento en la historia del país. Carolina, con frecuencia te leo en El País, en el diario El País. Escribe sobre temas de seguridad. ¿Tenemos antecedentes cercanos de narcotráfico que vinculen a Venezuela con el Ecuador? Pues mira, realmente no de una cuestión reciente. Lo que sí en algún momento las autoridades hablaban de ya de la incidencia del Tren de Aragua aquí en el país, ¿no? Pero, y mucho más cuando también Chile lo detectó, ¿no? Y que cuando otros países ya y hablaron sobre esto, sobre este paso del Tren de Aragua en sus territorios. Pero en realidad no, y sabes que también algo sucede que muchas veces incluso la propia policía, por ejemplo, de Ecuador, cuando hace algún tipo de captura o cuando para designar a quién, cuando se da una de estas disputas, estos crímenes, ¿no? Que ocurren en las calles,
le cuesta mucho o prefiere ni siquiera mencionar cuáles son las bandas que se están peleando o a quién se le atribuye tal crimen, ¿no? Ellos dicen, no le vamos a dar tal protagonismo, más bien esa es como la política que tiene la Policía Nacional cuando se tiene que referir a la explicación de lo que está ocurriendo en las calles, ¿no? De la violencia en las calles. Entonces, la incidencia de este cártel aparentemente acá, pues no, de hecho el decreto habla como de un informe de inteligencia y por lo general todo eso siempre es secreto. Carolina Mela, periodista ecuatoriana, temas de seguridad, su especialidad. Carolina, gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ti también.